Resolvamos la siguiente ecuación trigonométrica. Nos plantea el seno de 2 alfa, o sea, el seno del ángulo duplo, multiplicado por una expresión cosecante de 2 alfa menos 2 y esta expresión, este producto, igualado a 0. Con la condición de que el ángulo alfa se encuentre entre 0 y pi sobre 2, o sea, en el primer cuadrante. Llevado a grado sería entre 0 y 90 grados. Estamos incluyendo el 0, corchete cerrada, y excluyendo pi sobre 2 porque aparece con un paréntesis. Importante esta condición. Vamos a recordar lo siguiente. Tenemos una ecuación trigonométrica. ¿Para qué transforma el producto? Bueno, sabemos que, primeramente, si tenemos un producto de A por B igual a 0, si un producto es igual a 0, podemos plantear de que el primer factor va a ser igual a 0 o el segundo factor va a ser igual a 0, ya que si un producto es 0, uno de los dos factores puede ser 0. Como está un producto, puedo separarlo en dos ecuaciones igualadas cada una a 0. O sea, la primera, puedo escribir seno de 2 alfa igual a 0, que el primer factor sería A, por, y toda esta expresión que está en el corchete sería B, o cosecante de 2 alfa menos 2 igual a 0. Hemos separado en las dos ecuaciones, dado que el producto es igual a 0. Y comenzamos entonces a resolver una por una independientemente. Y al final damos las respuestas que correspondan a las dos, incluidas en nuestro intervalo de 0 a pi sobre 2. Comenzamos. Donde el seno vale 0. Y podemos recordar en una gráfica de la función seno de x, que la función seno de x tiene esta trayectoria. En 0, en pi sobre 2 vale 1, en pi vale 0, en 3pi sobre 2 vale menos 1 y en 2pi vuelve a ser 0. Recuerden que esta es la gráfica de la función seno de x, donde el seno vale 0, en 0, en pi y en 2pi. Por lo tanto, el ángulo que está planteado ahí puede ser igual a 0, a pi o a 2pi. Es decir, que esta se va a separar en tres expresiones. O sea, 2 alfa podría ser igual a 0, ya que el seno de 0 es 0. 2 alfa podría ser igual a pi, porque el seno de pi es 0. O 2 alfa podría ser igual, aquí en este caso, a 2pi. Por lo tanto, tengo tres posibilidades: 0, pi y 2pi, los tres ceros de la función seno. Y despejamos alfa en cada caso. Alfa sería, el 2 pasa dividiendo, nos daría 0 por aquí. Estamos marcándolo. Alfa podría ser 0. Si alfa es 0, nos quedaría 2 por 0 es 0 y seno de 0 es 0. Tenemos por aquí alfa igual, el 2 pasa dividiendo y nos quedaría pi sobre 2 y el 2 pasa igualmente dividiendo aquí, y al dividir por 2 simplifico los 2 y me quedaría pi. Que sí que hemos tenido del seno de 2 alfa tres posibles soluciones para nuestra ecuación trigonométrica: 0, pi sobre 2 y pi. Ya hemos resuelto la primera parte. Vamos a la segunda. Cosecante de 2 alfa menos 2 igual a 0, que es el otro factor de este producto. Vamos a pasar el 2 a la derecha. En este caso pasa restando, pasaría sumando. Cosecante de 2 alfa igual a 2. Y lo que debemos recordar aquí, cómo podemos trabajar con la cosecante. Recuerden que las funciones trigonométricas, lo más importante en las ecuaciones es trabajar con seno y coseno, que son las más comunes. Y vamos a recordar entonces que la cosecante de un ángulo, por definición, no es más que 1 sobre el seno del ángulo. O sea, la cosecante es el recíproco de la función seno. Por lo tanto, podría plantear como 1 sobre el seno de 2 alfa, igual a 2. Aquí podríamos aplicar una regla de 3 para despejar el seno de 2 alfa, esto es 2 sobre 1. Despejando seno de 2 alfa, nos quedaría 1 por 1, 1 entre 2. Nos quedaría un medio. Y este valor medio ha dado positivo. Debemos recordar entonces donde la gráfica de la función seno se encuentra por encima del eje X para que sea positivo. Aquí, por encima del eje X sería en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante, o sea, entre 0 y pi sobre 2 y entre pi sobre 2 de pi. La gráfica aquí se encuentra por encima del eje X, entre 0 y pi. Por lo tanto,
Quiere decir que 2 alfa podría estar en el primero o en el segundo cuadrante. Entonces 2 alfa va a ser igual a donde el seno vale 1/2 en el primer cuadrante, en pi sobre 6. Y donde en este caso 2 alfa toma valor positivo en el segundo cuadrante. Y vamos a ver aquí cómo resolvemos este problema. Déjenme enseñarle algo para que entiendan rápido. Vamos a despejar plenamente aquí. Alfa sería pi, el 2 multiplicando, pasa dividiendo. O sea, ya aquí tenemos el problema resuelto. Alfa sería pi sobre 12. Ahora, repito, vamos a plantear cómo resolver el problema del segundo cuadrante. Sería para cuando el ángulo está en el primer cuadrante y aquí cuando está en el segundo cuadrante. Recuerden que el seno es positivo primero o segundo. En el primero sería pi sobre 6. Después del 2 pasa dividiendo, pi sobre 12. Y en el segundo cuadrante, el ángulo sería ¿de qué forma? Vamos a recordar. Vamos a hacer lo siguiente. Esto lo va a ayudar mucho a ustedes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Comenzamos. Primer cuadrante, pi sobre 6. Bien, que sea 30 grados. Recuerden, 186. ¿Cómo yo puedo buscar los ángulos que le corresponden a pi sobre 6 en cada cuadrante? En el segundo, tercero, cuarto. Todos van a tener el mismo denominador. Si tiene denominador 6, todos irían con 6. ¿Y quién sería mi numerador? Bien, en el segundo cuadrante siempre va a ser una unidad menos que el denominador. Si es 6, sería 5 pi sobre 6. En el tercer cuadrante sería una unidad mayor que el denominador. Si es 6, sería 7 pi sobre 6. Y en el cuarto cuadrante sería el doble del denominador restándole una unidad. El doble de 6 es 12, menos 1 sería 11. Y hemos buscado los equivalentes de pi sobre 6 en el segundo, tercero y cuarto cuadrante. Por ejemplo, si hubiera sido pi sobre 4, por otro ángulo notable, 45 grados. ¿Quiénes serían sus correspondientes a buscar los demás cuadrantes? Siempre sería con el mismo denominador, que sería 4. Segundo cuadrante, una unidad menos. Si es 4, sería 3 pi. Tercer cuadrante, una unidad más. De 4, sería 5. Cuarto cuadrante, el doble, sería 8, restándole una unidad. Sería 7. Si fuera pi sobre 3, 60 grados, ¿cómo busco sus equivalentes en los demás cuadrantes? El mismo denominador, 3. Y hago el mismo procedimiento. Una unidad menos, sería 2 pi sobre 3. Tercer cuadrante, una unidad más, 4 pi sobre 3. Cuarto cuadrante, el doble menos 1. El doble de 3 es 6, menos 1 sería 5. Y esta tabla nos puede ayudar mucho para los cálculos de los valores para resolver ecuaciones trigonométricas. Repito, el seno no era positivo. Primer y segundo cuadrante. Primer cuadrante es pi sobre 6. Despejo. Segundo cuadrante, ¿quién sería? Bueno, el mismo de pi sobre 6, pero en el segundo cuadrante. ¿Quién es el correspondiente a pi sobre 6? En el segundo cuadrante sería 5 pi sobre 6, que es el mismo del primer cuadrante, pero con una unidad menos. Y ahora despejamos alfa. Sería 5 pi, 2 pasa dividiendo, y daría, en este caso, 6 por 2 me daría 12. Y hemos buscado los dos valores que satisfacen la ecuación seno 2 alfa igual a 1/2. Ya tenemos entonces los 5, que es marcado en azul, posibles soluciones de la ecuación. 0, pi sobre 2, pi, 12, en este caso con pi sobre 12 y 5 pi sobre 12. Y entonces nuestra solución estaría en dependencia del conjunto de la restricción que nos dan el ejercicio. Nos dicen que alfa va a pertenecer al intervalo cerrado de 0, incluyendo hasta pi sobre 2, abierto, excluyéndolo. Es decir, 0 es solución, está en el intervalo 0. Pi sobre 2 no lo voy a tomar como solución porque me dicen que es abierto, o sea, que no lo incluye. Pi estaría después de pi sobre 2, tampoco estaría en la solución de este ejercicio. Pi sobre 12 sería menor que pi sobre 2, sería solución. Y 5 pi sobre 12 también sería menos de pi sobre 2. O sea, aquí tenemos las tres soluciones de nuestro ejercicio en dependencia de la restricción que nos dan en el ejercicio.